Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes como todos los lunes hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero. Y es que aquí tratamos de verdad diversos temas que tienen un impacto económico en su bolsillo. Para nosotros lo esencial es cuidar sus finanzas personales, familiares, a nivel agregado, como las empresariales, de gobierno, en fin. Para nosotros es importante usted, así que no se pierda este programa que está destinado para todos aquellos quienes quieren ser padres. Lo hemos titulado ¿Cuánto cuesta ser madre? Las nuevas tendencias de la maternidad. Con la pandemia, definitivamente a muchos jóvenes les dio temor pues embarazarse y ejercer la paternidad. A mí, yo quiero compartirles esta anécdota. Yo justamente cuando me enteré de la pandemia ya estaba embarazada, algo que ya había planeado desde pues años atrás. Así que a lo largo del programa iremos hablando de esta temática para quienes ya nos sucedió durante la pandemia o quienes están planeando o quienes ya son padres y a ver qué opinan al respecto. Escríbanos a nuestras redes sociales. Nos encuentran por TV Buap, Radio Buap y por Impacto Económico en Facebook, Twitter e Instagram. Y también nos pueden seguir a través del 96.9 de FM en la señal de los poblanos. Pueden seguirnos a través de sus repetidoras en Chignahuapan y en Tehuacán. Nos pueden ver a través del 18.1 en señal abierta o el 118 de Megacable. Iniciamos con los especialistas para que nos hablen de este tema y vamos a comenzar con un padre que nos va a hablar de cuánto cuesta ser madre. ¿Cómo estás, Jorge Durán? Hola, Ari, muy contento pues, de estar con ustedes como cada semana. Y es que, Jorge, en verdad, este es un tema bastante complicado. No te escucho, tu micrófono, Jorge. Algo pasa ahí con tu micrófono. ¿Ya me escuchas? Creo que no me escucha. ¿Me escuchan? Adelante, Jorge, adelante. Hola, Ari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar con ustedes como cada semana. Y es que fíjate, como tú lo comentas, yo ya he pasado por el tema de ser papá y créeme que no es nada fácil y más cuando no se planea financieramente. Deja de darte algunas estadísticas. México tiene una de las tasas de nacimiento de embarazos más alto que hay a nivel internacional, de 67.6 embarazos por cada 1,000 mujeres. Y esto, estamos hablando de que lo más grave y lo más preocupante es que es entre mujeres entre 15 y 19 años, lo que equivale a 1,000 nacimientos por cada día. Imagínate lo que es esto. México se posiciona en el primer lugar de nacimientos de la OCDE, de los países que están dentro de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Según las estadísticas, de 2018, del total de adolescentes de entre 15 y 19 años, el 16% reportaron un antecedente de embarazo y esto aumenta cuando no tienen estudios. ¿Y qué pasa cuando embarazan? Pues dejan de acudir al colegio y esto hace que pues compliquen más su vida. Sin embargo, nos damos cuenta que el problema que tenemos aquí en México es un tema de educación, es un tema de planeación, es un tema de madurez. ¿Por qué? Porque como dejan de acudir al colegio, a la universidad, a las escuelas, pues no se enteran de temas de educación sexual que son básicas, son importantes. Y esto hace pues que haya más deserción escolar, que haya más embarazos. Por otro lado, en el tema de la planeación financiera, no tenemos nosotros la cultura de planear financieramente para nada, ni para el retiro, ni para esta etapa tan importante como es el embarazo. Y es por eso que se dan problemas, porque una vez que nosotros ya estamos dentro del tema casados, sin haber planeado el tema del embarazo y sin haber tenido, por ejemplo, antes a lo mejor un hogar, un auto, y ya tenemos encima el problema, o no es problema, la bendición de un bebé, pues la situación se complica porque vienen temas más fuertes económicos, pues de la manutención del niño, las vacunas, el tema de los médicos, y la verdad es algo muy complicado. Durante el programa vamos a estar viendo qué tan complicado es y cuántos son los costos por ser mamá, porque la verdad nos vamos a asombrar con lo que vamos a estar mencionando en el programa.
Definitivamente, Jorge. Por eso, antes de embarazarse, hay que tener contemplado muchas de estas cuestiones monetarias, financieras, todo lo que implica. Y para eso también América Muñoz nos va a compartir. América. ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes como cada lunes. Pues sí, tienes razón. Es muy importante planear este proceso del embarazo, de tener un hijo. Es muy importante planearlo desde antes. Cuando estás planeando embarazarte, pues debes tener cuidado en tu peso, tu alimentación, tomar un check-up, una revisión médica para ver cómo está tu estado de salud para evitar problemas futuros, ya sea de salud o problemas económicos. Y esto es durante o antes de embarazarte. Una vez que te embarazas, pues hay que contemplar también visitas con el ginecólogo. Dicen que, o hay una estadística que un parto o los primeros meses de vida del recién nacido, pues necesitamos un presupuesto aproximadamente de 260,000 pesos. Entonces, esto está hablando de que tenemos que planificar esto. ¿Y en qué nos vamos a gastar ese dinero? Pues, como ya les decía, visitas con el ginecólogo, estudios como ultrasonidos obstétricos que van desde 500,000 a 1,500, paquetes básicos donde te dicen tu estado de salud y el estado de salud del producto durante el primer trimestre y hasta la semana 24 es muy importante hacerse esos chequeos. También hay que contemplar suplementos alimenticios, vitaminas, ácido fólico, todo lo que te recete tu médico. Y si esto no fuera suficiente, también hay que planear pues el alumbramiento, ya sea por parto natural, que oscilan los gastos entre 17,000 hasta 64,000 pesos y algunos se elevan. Y si es una cuestión de cesárea, van desde 25,000 hasta 85,000 pesos, dependiendo del hospital y el paquete hospitalario que tú elijas. Si es que no tienes alguna prestación como IMSS, ISSSTE, pues tienes que contemplar ese gasto, cómo van a ser tu bebé y también tener presente que esto, si no te preparas, pudieras tener alguna complicación. Además, esto no es todo. Cuando nace el bebé, pues hay que estar preparados para los primeros meses, como las fórmulas lácteas, los pañales y pues sin fin de aditamentos que vamos a necesitar para el cuidado del bebé. Qué susto, América. La verdad es que son muchísimos costos y gastos los que implica ser madre y que tú hablabas de algunos momentáneos, ¿no? A la hora de embarazarte y posteriormente un sinfín de los cuales se vamos a ejercer toda la vida y que efectivamente debemos de tomarlos en cuenta. Pero yo quiero preguntarle a Nacho Trujillo que nos cuente si pues, esta salida de dinero que se nos va como dicen, como agua por las manos, nos alcanza con los salarios que tenemos. Pues sí, Ari, y fíjate, justamente esta pregunta está bien interesante, porque no solamente abre la posibilidad de revisar cómo nos está yendo a nosotros, sino de compararnos con otros países. A nivel mundial, aproximadamente la tasa global de fecundidad es de 2.5 hijos por mujer, cosa que ha estado disminuyéndose año con año. Los últimos años han estado naciendo en promedio 140 millones de niños. Y cabe la pregunta, ¿será que alguna razón de que haya disminuido el crecimiento poblacional tiene que ver con que la vida cada vez está más cara? Probablemente sí. Entonces, fíjate, hay un estudio en donde se han estado revisando por diferentes categorías los productos que típicamente se utilizan en este periodo entre el embarazo y el parto. Productos que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el equipamiento del hogar para recibir al bebé, ropa, accesorios, la misma bolsa que se lleva al hospital cuando ya van a nacer,
productos de higiene, el transporte del bebé, y es un kit que pues más o menos se tiene estimado de 65,000 a 97,000 pesos, ¿no? Una cantidad nada despreciable, ¿verdad? Ahora, fíjate bien, si esta cantidad hiciéramos el ejercicio y lo tradujéramos a dólares o a lo que estos mismos productos cuestan en países como Estados Unidos, Australia, Alemania, Canadá, España o el mismo México, podemos empezar a revisar cuántos salarios mínimos de cada uno de estos países se necesita para comprar este kit básico. Entonces, haz de cuenta que se hace un ejercicio como con la canasta básica, ¿no? Para ver cómo está la inflación. Bueno, aquí pues lo que hacemos es este mismo kit de productos en los diferentes países, ¿cuántos salarios nos costaría? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos aproximadamente se utilizaría un salario promedio. Ojo, no estoy hablando del salario mínimo, sino del salario promedio que gana la gente. Entonces, un salario le alcanza a la gente para cubrir todas las necesidades respecto a este tema del bebé. Pero, si nos ponemos a revisar en otros países, la estadística no es nada alentadora. En países como Alemania, Canadá, Gran Bretaña, estamos hablando de un rango que va desde el 1 hasta los 2 salarios. En España estamos al 3.2. Países ya de América Latina como Brasil están en 5.5. Y países como México y Argentina necesitaríamos de 6.3 veces el salario promedio que tiene la gente para comprar este kit. Es decir, lo que gana una persona en 6.3 meses es lo que le costaría el tener este kit de embarazo. Entonces se vuelve como una reflexión interesante. ¿Realmente estamos preparados, un mexicano promedio cualquiera, para afrontar el gasto de 6 meses en estos gastos adicionales que representa el traer una nueva vida? Y bueno, como reflexión, el país que sale peor calificado en este ranking son países también de América Latina como Perú, que ellos necesitan prácticamente un año del salario promedio para poder hacerle frente a este compromiso de una nueva vida que llega a la familia. Qué datos tan más alarmantes que para quienes no deseen realmente tener hijos es justamente una de las tantas justificaciones. Pero va más allá, Nacho. Creo que tanto el dinero, dicen, le echan más agua a los frijoles, pero todo el contexto internacional en el que vivimos, Nacho, no sé a ti qué te parezca, está complicado. Sí, en rigor, o sea, vamos, una parte es que la vida es más cara, ¿no? Pero eso significa que también, pues, tanto hombres como mujeres nos tenemos que enfrentar a una vida laboral más y más demandante, que requiera un mayor involucramiento en, pues, la fuerza laboral. Y entonces, pues, tanto jóvenes, hombres como mujeres, ya cada vez están menos interesados en el tema de tener hijos. Uno, por lo costoso que representa, y dos, porque los desvía de su objetivo profesional. Al fin y al cabo, en el mundo cada vez hay una mayor igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Y el hecho de que esto permita que las mujeres estén trabajando cada vez más, pues de alguna forma las desincentiva también de querer formar una familia tradicional y empezar con todo el rollo del matrimonio y los hijos y los bebés. Y pues al fin y al cabo también es bien interesante ver cómo estas propias decisiones van manifestando los cambios demográficos que describí al principio de las estadísticas, Muy bien, Nacho. Y más adelante vamos a comentar de eso. Hay un tema que me interesa mucho abordar y que es el tema de la pandemia. Como lo decíamos al principio, cómo nos vimos afectados todos, ahora aún más las embarazadas. ¿Cómo fue eso con la pandemia y ahora cómo será con la nueva normalidad, Arturo Cuanquiu? Arturo. Ari, un gusto saludarle y sí, un gusto saludarte, Ari, y saludo a todos nuestros televidentes. Y bueno, les mando un fuerte abrazo a todas las embarazadas que han vivido un proceso de alguna manera un tanto lleno de incertidumbre. Y esta palabra la quiero definir, Ari, porque hoy ha formado parte de la nueva normalidad. La incertidumbre es esa falta de confianza a lo desconocido, esa falta de seguridad. Y justamente esta situación es la que se ha vivido en muchos hogares. Efectivamente, ya nos lo dijeron nuestros compañeros, nos ponen en datos de alarma, ¿no? No solo es el costo, no solo es la parte de la planeación financiera, sino también le agregamos un ingrediente que se llama justamente la incertidumbre. Y hoy en día las embarazadas sabemos que es un lapso de tiempo en los que tienen que tener
muchos cuidados en general porque no pueden llevar a cabo una rutina de vida como cotidianamente lo llevan a cabo. Sin embargo, con la nueva normalidad, ahora hay que incrementar pues muchas actividades de seguridad. Para empezar, el tema de las salidas se disminuyen en un gran porcentaje. Ya no es el tiempo en el que me puedo ir a tomar un café con la mamá, con la amiga, a platicar, asistir a clases, ¿no? Sobre algún tema específico del embarazo. Ya no es posible. Ahora hay que hacerlo en línea y además, pues seguramente tengo que estar de preferencia en casa, solamente salir para mis revisiones. Y este tema sí ha significado pues un tema de estrés, Ari, para las embarazadas, porque no solamente es me preocupo por mi embarazo, sino me preocupo por todo el entorno que está ocurriendo a mi alrededor. Ahora, ¿qué es importante? Que hoy sabemos que la incertidumbre está presente, entonces tengo que planear cómo hoy voy a vivir muy bien con esta incertidumbre. Y yo daría algunas recomendaciones. La primera, generar un entorno muy agradable alrededor del lugar donde va a ocurrir la maternidad, es decir, de la habitación o de la casa donde yo voy a estar, porque entiendo y comprendo que va a ser un periodo de tiempo donde voy a estar muy aislada por todos los cuidados que conlleva esta nueva normalidad. Ese sería un tip muy importante. Y el segundo, bueno, acudir a toda esta información en línea que me puede ayudar a mí para tomar clases de algo específicamente en torno al bebé o en torno a mi embarazo. Entonces, esto hoy forma parte de la realidad, Ari, y sin duda alguna, pues no se va a quitar, y entonces es más bien como hoy tengo que aprender a lidiar pues con este tema de incertidumbre. Muchísimas gracias, Arturo. Y bueno, respecto a eso, también hay otras cosas de incertidumbre que nos aterran a todas las mamitas. Y es que quienes gozamos de seguros médicos está genial, pero ¿estos nos cubrirán la maternidad? Jorge Durán. Así es, Ari. Fíjate que efectivamente hay una pregunta muy recurrente que nos hacen muy siempre la gente. Nos dicen, oye, ¿sabes qué? Me acabo de embarazar y voy a contratar un seguro de gastos médicos mayores. Sin embargo, en el tema de gastos médicos mayores, tú no puedes contratar una póliza cuando ya traes un embarazo. O si la puedes contratar, simplemente no te van a dar una suma asegurada por ese embarazo. Si tú tienes un servicio de salud pública, pues te van a poder atender si es que eres tú la madre trabajadora o si es que eres beneficiario de un trabajador, también te van a poder atender. Y esto también hay ciertas restricciones, que hayas cumplido con varias consultas durante el año para que te puedan atender. Pero en el tema de gastos médicos mayores, como tal, no te cubre la maternidad porque no está considerada ni como una enfermedad ni tampoco como un accidente. Sin embargo, la mayoría de las pólizas en México tienen una suma asegurada indemnizatoria, es decir, que te entregan el dinero cuando se da el parto, ya sea que tú hayas contratado una cierta cantidad de dinero, te dan el dinero para que tú puedas atenderte en cualquier hospital. Pero para poder contratar esa cobertura dentro de tu póliza de gastos médicos mayores, hay un periodo de espera. Normalmente son 10 meses, dependiendo de la compañía de seguros. Y de esta manera sí te va a poder cubrir este tema del parto, pero solamente como una ayuda. Sin embargo, también las pólizas de gastos médicos mayores te cubren las complicaciones del embarazo, porque esto es algo muy recurrente. Cuando tú estás pues, en el tema del embarazo, se puede complicar algo, y esto sí está considerada como una enfermedad, entonces tu póliza sí te lo cubriría, siempre y cuando también tengas cubierto los periodos de espera, que normalmente son 12 meses en el tema de algunas compañías de seguros. Y de la misma manera, es importante que la gente tenga el conocimiento de que si un bebé nace dentro de una póliza de gastos médicos y lo dan de alta, pues también les va a cubrir todo el tema de los padecimientos congénitos y genéticos que pudieran surgir al momento del nacimiento de por vida, siempre y cuando la gente pague la póliza. Entonces, como nos damos cuenta, el nacer dentro de una póliza de gastos médicos mayores o en el caso de pues, tener un servicio de seguridad social, es mucho mejor a estar sin nada, porque cuando sucede el parto y te vas a cualquier clínica que no cuenta con los cuidados necesarios, los aparatos necesarios, y se llega a complicar el tema del embarazo, la verdad nos hemos dado cuenta que pues a las personas tienen que vender su patrimonio, se quedan sin dinero. ¿Por qué? Porque pues simplemente es ver cantidades tan fuertes de dinero y cuando tiene que entrar el bebé, a lo mejor en un tema de un cunero, porque pues a lo mejor está mal, algún respirador. Entonces,
Debemos planearlo financieramente y el tema de un seguro de salud, ya sea público o privado, siempre es básico para cuando te vas a embarazar. Definitivamente. Y hablando de de esta seguridad en términos de salud, ya sea privada o pública, también es una consecución, yo así la llamaría, de cada vez que tienes que ir a revisión médica con tus pequeñitos, si vas a la privada tienes que pagar. Y si vas a la pública, pues tienes que considerarlo. Pero no todos gozamos de servicios públicos y tenemos que recurrir a pagos comúnmente periódicos. Y para eso hay algunas alternativas, como la que América Muñoz nos va a compartir sobre los gastos médicos menores, que son, cómo se aplican y algunos paquetes hospitalarios que nos ayudan a reducir estas erogaciones que constantemente estoy haciendo. Adelante, América. Claro que sí, como lo comentabas, si no contamos con una preparación o no tenemos una seguridad social, pues hay que prepararnos para empezar durante el embarazo, como lo decíamos, ir a nuestros chequeos regulares, hacer los estudios necesarios para saber que el producto venga bien. Y esto, si no tenemos esa seguridad social, lo podemos hacer a través de un seguro de salud o un seguro de gasto médico menor, que esto te va a dar tus consultas con el ginecólogo, ya sea sin pago o con un copago, que es una cantidad, digamos, simbólica, que sería... si yo estuviera pagando una consulta ginecológica por fuera, independiente, que va desde los 500 a 1200, entonces esto sí me ayudaría mucho, además que tienen una revisión y tienen algunos estudios, pues para ver cómo va el desarrollo. Y sí, bueno, además prepararnos con un paquete hospitalario, como decía Jorge, sí revisar dónde va a ser el parto o cesárea, lo que sea necesario, y además ir ahorrando, ir comparando precios. Los diferentes hospitales ofertan paquetes que van desde a lo mejor un paquete básico, un paquete medio, o a lo mejor uno ya muy completo. Algunos muy completos pueden incluir ya hasta algunas vacunas, alguna revisión con el pediatra. Además, tener en cuenta y revisar muy bien qué te va a incluir tu paquete hospitalario. Tu paquete hospitalario, por lo regular, te va a cubrir la sala de parto, el quirófano para cesárea, la enfermera. Algunas no te cubren los gastos de los honorarios médicos, entonces hay que tener muy en cuenta esto para ver qué te cubre. Tener también muy en cuenta que ningún paquete hospitalario te va a cubrir emergencias médicas o complicaciones del embarazo o del parto. Entonces, tenemos que contemplar esta situación. Por eso es muy importante llevar ese procedimiento bien, ese chequeo periódico para evitar todos estos problemas, porque las complicaciones, como ya lo mencionaba Jorge, no te los cubre. Y sin embargo, si no tienes un servicio médico o si no tienes una prestación social, pues vas a tener que erogar esos gastos, y hay que tener en cuenta que estos gastos, inclusive si hay que tener terapia intensiva o alguna otra situación, pues son gastos que posiblemente pongan en riesgo tu patrimonio. Muchas gracias, América. Y hablando de las compras, hay que planearlas, pero Nacho Trujillo tiene ahí un consejito que nos va a compartir al respecto. Nacho. Así es, Ari, y me gustaría que el consejo fuera mío. Sin embargo, pertenece a la Kids Health Organization, una entidad que de alguna forma hace como diferentes campañas informativas para la gente que está viviendo procesos de embarazo, para padres, para niños, para adolescentes. Está muy interesante. Y fíjate, es algo que yo a manera, pues más o menos personal he estado como tratando de llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque en mi familia tengo la bendición de que hay una vida que se está esperando. Y entonces,
¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Pues tratar de apoyarnos entre todos, sobre todo pues a mi hermano que está viviendo esta bella etapa. Y fíjate, pues a todos nos nace como esta inquietud de quererle compartir a una persona que está teniendo pues la oportunidad de estar embarazada. Y entonces queremos regalarle, queremos comprarle, queremos darle. Y muchas veces caemos en la posibilidad de que pues los niños empiezan a crecer muy rápido. Y empezamos a comprar ropa, por ejemplo. Y ropa que nos gusta, que nos llama la atención y compramos de recién nacido. Pero resulta que los niños empiezan a crecer tan rápido que dejan atrás la ropa y se hacen de mucha cantidad de ropa que se va quedando, que se va desechando y que pues tarde que temprano esto va a llegar a algún punto en donde ya no se está como tan preparado. Entonces, uno de los consejos que creo que pueden ser bien valiosos para la gente es el siguiente. Típicamente, pues queremos sumarnos en este esfuerzo de recibir una nueva vida. Entonces, lo que podemos hacer es, cada vez que creamos que hay una prenda, un artículo, un mueble, un algo que le queramos regalar a una pareja que esté esperando un hijo, o una familia, un amigo, etcétera, lo que podemos hacer es, en lugar de ir y gastar en comprar ese artículo, podemos simple y sencillamente el dinero que hubiéramos utilizado, ponerlo en una cuenta de ahorro o separarlo, tenerlo reservado. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando el bebé nazca, efectivamente se tenga ese como pool de dinero disponible y que pues se vaya consumiendo conforme a las necesidades reales del bebé. ¿Qué tal que tiene suficiente ropa de 0 años pero no de 3 meses? ¿O qué tal que lo que faltan son pañales? ¿O qué tal que lo que falta son fórmulas lácteas? Entonces, la gran ventaja es que el haber ahorrado el dinero nos da la flexibilidad de ir consumiendo específicamente lo que el bebé necesita y sumarnos al apoyo de los padres, pues, con las cosas que más falta le pueden hacer a esta nueva vida. Entonces, la recomendación es esta. Cada vez que tú quieras apoyar a un ser querido, a un familiar, a un amigo que está viviendo un proceso de embarazo, pues quizá la mejor forma que pueda hacerse es precisamente con un fondo de ahorro en donde este dinero se utilice eventualmente para lo que verdaderamente se vaya necesitando en cada etapa y que no se compre de más en ninguno de los momentos del bebé. Qué interesante, muy buen consejo. Me lo hubieras dicho antes, Nacho. Pero bueno, No lo nunca había es... leído cuando estaba el bebé, Ari. Bueno, Perdóname la se vida. nota que no es tu sobrino, ¿eh? Se nota. Bueno, ya sabemos el tip, lo voy a tomar en consideración, Nacho. Muchas gracias. Bueno, también hay otros costos que Arturo Cuanquiu quiere comentar al respecto y es justamente de los costos que implican estos elementos psicosociales y teletrabajo. Así es, Ari. Y yo te preguntaría ahí en el estudio, ¿tú piensas que el estrés tiene alguna influencia durante el proceso de gestación del bebé? Definitivamente, claro. Claro que sí. Hay investigaciones, Ari, de un estudio en Alemania, donde nos habla que de 498 parejas que ellos analizaron, justamente en situaciones de estrés, esto influyó no solo en el periodo de gestación, sino en los primeros 5 años de vida del niño. ¿En qué ocurría y cómo se manifestaba? Bueno, ellos presentaban, los niños que fueron sujetos a estrés, digámoslo así, durante el proceso de embarazo, ellos tenían un mayor índice corporal de masa, quiere decir que eran más propensos al sobrepeso. Y hay otros estudios que era toda la situación contraria, niños que tenían pues baja masa corporal y eso pues quiere decir que estaban muy por debajo de su peso. Ahora, ¿por qué comparto esta información? Porque sí influye el estrés. Y esta situación es un costo psicosocial para hoy las mujeres embarazadas. Quiero que imagines en casa a esa mujer que está con un niño ya de 8 años y está en proceso de maternidad. Bueno, ocurre algo. Esa mujer que está a cargo de su niño de 8 años tiene muchas veces un trabajo y entonces tiene que dar respuesta a todas sus actividades de trabajo, pero además tiene que estar como responsable del cuidado del niño, que si se lavó los dientes, de las clases, de las tareas, que si se conectó o no, de la comida, etcétera, etcétera. Es decir, se ha extendido la carga laboral para la mujer, porque hemos mal entendido en los países de Latinoamérica, lo sabemos, que esa carga automáticamente se la delegamos a la mujer. Y entonces, imagínate, es un doble trabajo más el tema que está pues en un proceso de gestación, que debería de ser un proceso tranquilo, ¿verdad? Relajado, armonioso,
pues viene una carga doble, porque tengo carga de trabajo, carga de atención al niño, temas escolares, porque muchas veces no se pueden resolver los temas. Un montón de cosas, definitivamente, que impacta. Pues vamos a ir a un corte y regresamos a seguir comentando estos temas de las implicaciones de la maternidad en nuestra economía, en nuestro bolsillo y sobre las tendencias. Vamos a un corte y regresamos a más de Impacto Económico. Estamos de regreso en Impacto Económico hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero, y ya de regreso en estos temas tan interesantes que es justamente hablar de la maternidad, cuánto cuesta y cuáles son las nuevas tendencias. Los especialistas no solo nos han dado estadísticas, investigaciones, sino también consejos que usted debe tomar en consideración. Y bueno, ya en esta segunda parte del programa tenemos a invitadas de lujo, entre ellas la doctora Vania del Carmen López Toache, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología. Ella es nivel 1. Doctora, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ari. Primero que nada, pues agradecerte el espacio, ¿no? Para poder platicar sobre estos temas que me parece que son muy importantes y que, bueno, a veces son invisibilizados por los medios, y creo que es importante platicar acerca de lo que ya se ha venido comentando porque he seguido el programa, ¿no? La maternidad y la academia. Muchísimas gracias, Ari. Gracias, doctora. Y bueno, tú desde tu perspectiva como científica, ¿cuáles serían los comentarios que a través de TV WAP y Radio WAP le compartieras a la comunidad y a todos quienes nos siguen? Sí, muchas gracias, Ari. Bueno, pues por un lado, creo que ya varios de tus especialistas nos han comentado, ¿no? Acerca de los costos económicos que implica la maternidad, ¿no? Y cómo debemos de alguna manera ser precavidos en estos ahorros que deberíamos de considerar para llegar a este punto. Sin embargo, creo que algo que es bien importante de mencionar no solamente es esta cuestión económica, ¿no? Sino también lo que significa en términos de las implicaciones y que nos incluye a este sector de académicas como somos nosotras. Tú también eres una madre científica, ¿no? Y no solamente a las madres académicas, sino a las madres que somos trabajadoras y que muchas veces pues tenemos que cubrir, además de nuestra jornada laboral, pues este trabajo de cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas. En mi caso particular, yo quisiera compartir mi experiencia, ¿no? Porque creo que ya tus especialistas hablaron acerca de los costos, de lo que significa ser padre o ser madre. Pues fue un tanto complicado, ¿no? En el momento en el cual yo decidí, porque fue una decisión que yo tomé ser madre, a pesar de que mi carrera profesional, digamos, ya se encontraba en consolidación, en el sentido de que ya había terminado mi maestría, mi doctorado, ¿no? Y ya estaba trabajando de alguna manera en la universidad como profesora. Sin embargo, pues el proceso, pasar por este proceso de ser madre, la exigencia biológica y la exigencia social y la exigencia laboral, pues de alguna manera complica, ¿no? El trabajo científico. Además, como ya lo comentaban tus especialistas, pues socialmente se nos atribuye más a nosotras las mujeres este rol de cuidado de los hijos. Entonces creo que el mayor obstáculo que yo tuve, independientemente de la parte económica, que de alguna manera la tenía un tanto resuelta, pues es esta conciliación familiar de la maternidad, ¿no? Y todas estas, digamos, estas evaluaciones que de repente tenemos dentro de nuestro trabajo, ¿no? Científico, ¿no? Como es el SNI, el PRODEP, el BIEP, ¿no? Que son todas estas evaluaciones que de repente son más aceleradas de lo que nosotras como mujeres podemos ser productivas cuando estamos cumpliendo con este rol de maternidad, sobre todo en el primer año de nuestros hijos, ¿no? Y creo que eso es algo que tú también pasaste. En mi caso personal, la verdad, ese año en el cual yo tuve mis hijos, 2019, 2020, que fue el primer año, pues si lo podemos hablar así, fui poco productiva, ¿no? Publiqué poco, me costaba mucho trabajo concentrarme en mis clases,
de docencia, porque desafortunadamente me tocó de alguna manera que mis niños entraran a la guardería a los 3 meses, entonces un poco con la preocupación de si estaban bien cuidados y un poco concentrarme en mis clases. Y además, un poco madre tratar de ser primeriza. productivas. Así es, Ari. Entonces, pues bueno, te comparto esa más, es una experiencia, ¿no? Que yo tuve y que bueno, sí, aunque uno lo tenga planeado, no es tan sencillo ya en la realidad. Definitivamente. Y además, 2 hijos, siendo científica, académica, bueno, madre primeriza, la pandemia, toda una complicación económica, financiera, laboral, que realmente, de verdad, nosotros nos identificamos como unas guerreras. Muchísimas gracias, como siempre, por tu participación. Este es tu espacio, doctora, y gracias por compartirnos tu experiencia. Muchísimas gracias a ti, Ariadna. Fue un gusto platicar contigo sobre estos temas. Muchísimas gracias. Y continuando con los consejos, Jorge Durán nos va a platicar cuáles serían los consejos financieros a tomar en cuenta en la maternidad. Así es, Ari. Pues mira, te quería comentar, hay algunas recomendaciones que quisiera dar, como por ejemplo, cuando tú tienes un tema de embarazo, no es nada recomendable acudir al crédito. ¿Por qué? Porque vas a quedarte endeudada por mucho tiempo. Porque aparte de que se vienen gastos ya frecuentes y luego todavía estar pagando lo que es utilizado con crédito, se vuelve un tema bastante complicado. Como lo comentaba Nacho, ahorra anticipadamente, pero en instrumentos que sean seguros, pero que también te ayuden a tener líquido tu dinero, tenerlo disponible en el momento que lo requieras. Una cuenta de banco, alguna cuenta del gobierno federal como CETES Directo, donde tengas tu dinero disponible a la mayor brevedad. Por ejemplo, puedes buscar tener ingresos adicionales porque a veces se complica, no hay los suficientes ingresos, entonces pues, vender por catálogo, vender tal vez por redes sociales sería una de las formas de poder tener dinero. Ahora, si nosotros hacemos una planeación financiera, podemos generar ahorros porque todo lo hacemos anticipadamente. Algunas veces es posible poder comprar artículos de segunda mano y eso nos ayuda bastante porque no tenemos que comprar cosas nuevas. Hay cosas que podemos encontrar de segunda mano que la verdad son muy buenas y nos ayudan a no gastar tanto. En tema de guarderías, ya lo comentaba la doctora, pues acudamos a una guardería social, a una guardería privada, que también hay algunos estímulos por parte del gobierno federal para poder dejar a los hijos. Buscar el hospital es fundamental de manera anticipada para que sepamos cuánto es lo que vamos a gastar en un paquete hospitalario. Mantén al bebé siempre con sus vacunas, revísalo siempre con el pediatra. Si tienes la oportunidad de contratar una póliza de gasto médico mayor, es la mejor inversión que puedes hacer porque inviertes poco y la verdad el beneficio económico es muy fuerte. Y lo importante es que hagamos una planeación financiera. En nuestro presupuesto necesitamos incluir toda la parte del bebé para que no tengamos problemas económicos. Gracias, George. Y hay un tema que es a largo plazo, pero que algo que tenemos seguro, que quizá es la muerte, pero también que todos estamos creciendo, evolucionando y el tiempo se pasa tan rápido, de verdad, así en un abrir y cerrar de ojos ya estamos del otro lado. Y ya nació el pequeño y de repente ya le toca entrar a la universidad. Y de eso nos habla América Muñoz, de cómo prepararnos financieramente. Claro que sí, como comentabas, o sea, en un abrir y cerrar de ojos ya pasó el tiempo y el niño creció. Sin embargo, hay que puntualizar, por ejemplo, puntos que dijeron mis compañeros, que los gastos, por ejemplo, en ropita, en accesorios para el bebé son hermosos, pero desafortunadamente cuestan carísimos y pues el bebé los utiliza un corto tiempo, al poco tiempo ya no le quedó, ya no lo ocupa, entonces hay que donar, o como decía Jorge, hay que buscar de segunda mano, o hay que heredar, ¿no? A lo mejor ya no hay muchos hijos, ya no tenemos muchos hijos, pero a lo mejor de primos a primos. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Que no tengamos gastos excesivos y que ahorremos a largo plazo, como comentaba. Una vez que nace el bebé, o a veces antes de que ya nació, hay que planear su futuro. Y qué mejor planeación y qué mejor regalo le puedes dar a tu hijo que pensar en su futuro y
contratarle o buscarle un plan universitario o un plan académico que le ayude a solventar este problema, porque ¿qué pasa? Que la vida da muchas vueltas y si en un futuro tú ya no tienes un trabajo a lo mejor estable o no sabes cuál va a ser tu situación financiera, pero sin embargo tú ya tienes listo, ya tienes preparado ese plan educacional para tu hijo. Entonces, independientemente de que a lo mejor tu hijo crezca y tenga las mejores becas y todo, o sea, siempre va a ser muy bueno que esté preparado con un plan universitario para que lo que quiera estudiar, lo que quiera hacer tu hijo cuando sea grande, tú lo puedas apoyar financieramente y no le puedas decir, ¿sabes qué, hijo? Simplemente no puedo. La vida está muy difícil, ya lo comentamos, hay problemas financieros, hay crisis, pero si tú estás preparado, ese problema ya lo vas a tener resuelto. Y además hay que prepararse hoy, no mañana. O sea, no es de cuando entra a la universidad, es en este momento, en el mejor momento es hoy. O sea, no importa si tu hijo acaba de nacer o tiene 10 años, pero ya prepárate. Además, todo tiene que ver, si tú te quieres preparar desde que nace hasta que cumpla 18 o 21 años, tú tienes un tiempo muy amplio para lograr este objetivo. Sin embargo, si el niño ya tiene 10 o 15 años, pues estamos hablando que tienes un corto periodo para lograr este objetivo y a ti te puede costar mucho trabajo y a lo mejor te puedes frustrar porque puedes decir, no me alcanza, no puedo porque ya tienes un corto periodo. Definitivamente, que no te agarren las carreras comienza ahora, porque somos de verdad mujeres bien luchonas, las latinoamericanas, en especial las mexicanas, y de eso nos va a platicar Nacho Trujillo, esta mujer trabajadora. Así es, Ari, y es que seguramente una gran cantidad de las personas que están pensando en ser mamás o que ya están en proceso de serlo, son mujeres que están trabajando. Y entonces es importantísimo que conozcan que la Ley Federal del Trabajo está al pendiente de poder defender y brindarles los derechos para que esta etapa de la vida la puedan realizar de una manera pues tranquila, seguras y protegidas. Entonces hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta respecto al entorno laboral y que sepan las mujeres que son parte de sus derechos laborales. Entonces, número uno es que el trabajo tiene que presentarse sin riesgos. Durante el embarazo no se deben de realizar ninguna clase de actividades que sean de un esfuerzo considerable como riesgoso. Entonces, tanto tu entorno de trabajo como tus actividades tienen que ser ajustadas para poder estar acordes a mantener un sano desarrollo de tu embarazo y que no te pongas en peligro de ninguna índole laboral. También tienes derecho a tus periodos de incapacidad. En algunos casos se extienden hasta por más allá de 6 semanas antes y 6 semanas después del embarazo, ¿sí? Pero lo que por ley se da son las 6 semanas anteriores a la fecha del embarazo y 6 semanas después de él. Si tú llegaras a tener alguna situación que requiere pues una atención especial o que te imposibilite temporalmente regresar a trabajar, entonces tu incapacidad se puede extender, pero esa es la parte mínima. Durante esta incapacidad y durante este periodo, tú vas a seguir recibiendo tu sueldo íntegro y todos y cada uno de los derechos que hayas adquirido en tu relación laboral, bonos, prestaciones, comisiones, todo eso se sigue acumulando aunque tú estés en periodo de incapacidad. Ahora, la lactancia también es un derecho. Y esto garantiza que las mujeres tengan hasta 2 descansos de media hora cada uno cada día para alimentar a su bebé en las instalaciones de la empresa. Puede ser que la empresa designe un área para esto o que de acuerdo a la jornada pues también se pueda reducir el tiempo de trabajo de la madre y que entonces ella pueda atender a su bebé fuera del espacio laboral. Este periodo de lactancia se puede extender hasta por 6 meses. Okay, y yo le agregaría, Nachito, que en otros países del mundo estas leyes que impulsan estos derechos de las madres trabajadoras también incluyen a los padres y además, adicionalmente, la extensión del tiempo es muchísimo más grande, ¿no? Hay algunos países de hasta 1 año. O, por ejemplo, en algunos países como Cuba puede elegir ejercer
maternidad la mujer o la paternidad del hombre, con todo pagado por parte de la empresa en donde trabaja. Lamentablemente, como ya lo decíamos, la madre es la que, por ese rol del que hemos hablado, es la que la ejerce, pero en algunos países les dan esa opción. Es muy, Sí. muy padre impulsar realmente los derechos de las y los hombres, de las mujeres y de los hombres que deciden, pues, este maravilloso tema. Y hay otro tema que también es interesante hablar sobre los derechos, pero también hay una preocupación, y es estas niñas adolescentes que están embarazadas, porque recordemos que ocupamos de los primeros lugares con mayor número de embarazos en niñas y adolescentes. Arturo. Así es, Ari, para nadie es sorpresa las profundas desigualdades que tenemos en nuestro país. Y como ya bien lo dijeron mis compañeros, se asocia a un tema de educación, pero también a un tema de pobreza. Voy a dar datos que realmente nos van a simbrar. Para que nos ubiquemos en el mapa, en el año de 1970 se daban alrededor de 137 embarazos en jóvenes adolescentes, que van desde los 12, 13 hasta los 19 años. Bueno, Jorge ya nos habló que este dato se ha reducido considerablemente hoy en día y bueno, está en promedio alrededor de los 67 embarazos. ¿Qué pasa respecto a estas niñas indígenas? Bueno, el dato está en alrededor de 99 embarazos, ¿sí?, de niñas que son mamás. Y entonces este es un dato contundente. Nada más por comparar, Ari, quiero mencionar algunos países como Suecia, que trae en promedio 5 embarazos por cada 1,000 niñas. Por cada 1,000 embarazos son 5. En el caso de Francia, 4 niñas solamente o adolescentes son las que se embarazan. Entonces estamos hablando de una cifra abismal. Ahora, una realidad también en este mundo, ¿verdad?, que tenemos y que es completamente desigual, es que gran parte de esos embarazos es porque no tienen acceso a absolutamente nada y bueno, lo único que queda es casarse, pero muchas veces es por coerción, quiere decir que los papás ya tienen convenios y las casan. Muchas veces es por trueque, es decir, necesitamos unas vacas, pues vamos a dar a la niña y así tenemos una boca menos que alimentar. Y muchas otras cosas, desafortunadamente, son por temas de violaciones. Un dato contundente, 14.7% de esas niñas, tanto en zonas rurales, así como en zonas indígenas, tienen que ver por un tema de influencia, de violación o de coerción por parte de algún familiar o de alguien cercano. Entonces son datos contundentes que nos permite invitarnos a sensibilizarnos y a generar una conciencia diferente para que tengamos un mundo más equitativo, Adri. Hay muchísimos problemas, sin duda, muchísimos problemas que tenemos que enfrentar, pero también muchas soluciones, como ya lo comentaron nuestros especialistas, dando diferentes consejos a toda la población quien ejerce o va a ejercer su maternidad. Pero también siempre tratamos de dar todos los puntos de vista multidisciplinarios e interdisciplinarios y de las personas que viven en el día a día este tipo de problemáticas o este tipo de felicidades, como es el caso de la doctora María de Los Ángeles Barragán, que ella es cirujano dentista, que nos va a compartir para cerrar su experiencia. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenas tardes. Hola, Ari, buenas tardes. Espero que estés muy bien. Estoy Igualmente. muy contenta de poder dar mi punto de vista sobre este tema que conozco muy poquito, pero ya es algo que estoy viviendo, ¿no? Cuéntame, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cuánto tiempo llevas de embarazo? ¿Ya sabes el sexo? ¿Cuáles han sido los gastos que has tenido? ¿Cuáles son tus perspectivas? Sí, mira, tengo 28 semanas de embarazo, casi 7 meses. Pues la verdad es que desde que supe que estaba embarazada, pues los gastos, ¿no? Desde la prueba de embarazo, desde las citas con el ginecólogo, que son cada mes, cada 4 semanas. Entonces, desde ahí han ido los gastos. Ya sabemos qué va a ser un niño. Nace en 2 meses, en mayo. Entonces, pues todo ha sido gasto, ¿no? Desde las pastillas que empiezas a tomar, el calcio, el ácido fólico, el hierro,
En mi caso tuve un ligero sangrado a las 8 semanas de mi embarazo, entonces mis citas fueron más frecuentes con el ginecólogo. Entonces no lo veía cada mes, lo veía cada 15 días, entonces son de 800 a 1,000 pesos por cita, ¿no? Entonces desde ahí van los gastos cada mes, y te digo, en mi caso fueron un poquito más por el sangrado que tuve. De ahí, aproximadamente cada 2 meses me han ido cambiando las pastillas que he tomado. Primero empezamos con el ácido fólico, después con el hierro, después con el calcio. Ahorita me estoy inyectando unas vitaminas que van a hacer crecer los pulmoncitos de mi bebé, que también es otro gasto. Los ultrasonidos, por ejemplo. Los ultrasonidos estructurales, que son cada 3 meses exactamente. Todo ha sido gasto. Yo igual tuve que cambiar la dieta porque hay cosas que ya me caen muy pesadas, porque pues el estómago, todo, tú sabes, cambia. Entonces, la ropa todo. También, ¿no? Pues Claro, obviamente por el volumen, es un punto ¿no? súper importante, que yo pensé que hasta que tuviera 5 meses iba a tener que comprar ropa, pero no, a los 2 meses ya no cabía en mis pantalones. Entonces, pues ya no puedo usar otra cosa, necesito pantalones nuevos, la ropa, las cremas para las estrías. En mi caso mi piel es muy delgada, entonces se me han ido haciendo estrías, y las cremas, que ahora esta crema, que otra amiga te dice, no, pues esta crema, y ya tengo como 5 cremas y ninguna me ha funcionado. Y hasta uno que otro antojito, ¿no, doctora? Sí, claro, también eso, o sea, que pues se me antoja esto. En mi caso no he tenido tantos antojos, pero sí tuve la experiencia de que los primeros 3 meses tenía muchos ascos. Entonces mis pastillas para los ascos, o comer cosas que me calmaban un poquito los ascos, todo eso ha sido un gasto. Entonces ya ahorita lo que escuchaba de tus especialistas, pues te tienes que preparar para los futuros gastos que te vienen, porque no solo es eso, es ya empezar a comprar pañales, la ropita de recién nacido, que pues yo sé que la dejan a días, meses, ¿no? O sea, no la ocupan mucho tiempo. Entonces todo eso, la ropita, los zapatos, las calcetas, todo ya nos estamos preparando. En mi caso yo soy odontóloga y he trabajado muy poco. La verdad es que los gastos los ha absorbido la mayor parte de mi esposo, pero más que nada por el riesgo que tuve en mi embarazo, pero sí han sido gastos, o sea, no y todos esos van a continuar hasta el día sí, claro, que partamos de esta tierra. Muchísimas gracias, doctora, te felicito a tu familia por este nuevo integrante que ya se está incorporando, que ya está en la pancita, que ya los estamos esperando todos con muchísimo gusto. Te abrazo con mucho cariño y gracias por compartir la experiencia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un gusto, hasta luego. Gracias. Y bueno, pues a todos ustedes ahí les dejamos esta reflexión que sin duda, muchos ya la vivieron, quienes nos están escuchando, los abuelitos, las abuelitas, las tías, las mamás, y ahora las nuevas generaciones que se están integrando, que además viven otros retos distintos, ¿no? Quienes vivieron en el siglo pasado también estuvieron con guerras, con pandemias, con muchas enfermedades, y que ahora nosotros en este nuevo siglo XXI estamos con otros nuevos desafíos que tenemos que enfrentar, y que sin duda quienes se van a integrar a nuestro núcleo familiar también deben de ser considerados desde la planeación, porque ahora estos retos que se vienen son para todos y hay que prepararnos por este costo de vida tan caro. Los invito a que nos sigan y sigan viendo este programa una y otra vez a través de nuestras redes sociales, en TV Buap, Radio Buap, Impacto Económico y todo lo demás. Les mando un fuerte abrazo, soy Ariadna Hernández Rivera, y como todos los lunes nos seguimos escuchando el siguiente con temas de impacto económico que nos ayudan a entender definitivamente la economía. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico.